día tengan todos ustedes. Pues como ya lo habíamos prometido en nuestra página de internet www.lanosisdoy.com, habíamos quedado en participar en estos temas de autoconciencia que son bien importantes para el despertar de la conciencia, para lograr pues ir avanzando en el camino esotérico. Precisamente arropados con este ambiente navideño que ya se aproxima en este diciembre del 2014, no quisimos dejar pasar este año sin empezar con esos temas que para nosotros, como grupo gnóstico de Corregidora Querétaro, aquí en México, desde donde les enviamos un cordial saludo a todos los lugares donde nos visiten, empezar con estos temas tan básicos, tan importantes, que estoy seguro que a todos ustedes les van a servir. Estos temas, más que seguir un temario o una lista de comentarios que nos puedan servir, vamos a hablar de nuestras experiencias, de lo que a nosotros nos ha servido. Si esto les puede ayudar a ustedes, pues, y les suma en algo, pues entonces estaremos cumpliendo nuestro objetivo. Ya nos conocen, nosotros ya hemos dado estos temas de introducción de la primera, de la segunda etapa, por lo cual ya no nos vamos a presentar, simplemente como grupo lo hacemos a través ahora de estos temas que los hemos estado difundiendo y publicitando a través de nuestra página www.lanosisdoy.com y específicamente en lo que es la parte del blog, para que nos visiten por favor de cualquier lugar donde se encuentren, que sean ustedes bienvenidos siempre y cuando busquemos y anhelemos la luz. Todos estos temas que vamos a ver, que son muchos, se refieren al capítulo de la autoconciencia, que para nosotros es bien importante. Entonces, lógico es que vamos a empezar por preguntarnos, pues, ¿en qué consiste la autoconciencia? ¿O por qué le queremos dar tanto énfasis a esta base psicológica en particular? ¿Y por qué nosotros consideramos que es toral, indispensable para nuestro progreso psicológico, para nuestro progreso espiritual y para verdaderamente avanzar en nuestro andar de nuestra vida espiritual? Entonces, si a ustedes les parece, compañeros, amigos, vamos a empezar hablando de por qué la importancia de la autoconciencia. Temas de diversa índole vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de por qué, a quién se le aplica el karma. Vamos a hablar de cuál es la mentira y la verdad del ego. Vamos a hablar del Cristo, vamos a hablar del anticristo. Vamos a hablar de tantas cosas que estoy seguro que a todos ustedes les va a interesar. Repito, basados en nuestra experiencia, obviamente con la base siempre imprescindible de la hermosa enseñanza que nos dejara nuestro venerable maestro Samael Aumbeor. Entonces, sin más preámbulo, vamos a este tema primero de introducción. Hemos llamado ¿por qué la importancia de la autoconciencia? Y la primera pregunta que yo quiero ponerles a ustedes a consideración es ¿por qué la autoconciencia? ¿Por qué creen que es tan importante la autoconciencia? ¿Tú cómo lo ves, Viri? Bueno, pues yo creo que la autoconciencia sí viene a ser un punto clave para nuestro trabajo esotérico. Yo recuerdo recién entré en la gnosis, pues hay como muchas ideas de lo que puede ser, de cómo va pues a cambiar mi vida. Y de entrada se tiene esa idea de que pues uno va como a ser feliz, como a liberarse, pero realmente la gnosis, conforme uno se va entrando en todos esos estudios, se da cuenta que va mucho más allá de ser feliz y muchas veces uno llega a un punto donde se estanca y se vuelve totalmente mecánico. Entonces, la autoconciencia nos invita a ir profundizando y a ir viviendo la gnosis de una forma más práctica, porque muchas veces nos limitamos simplemente a la teoría, a tratar de intelectualizarla más, y la verdad, como nuestra mente es tan limitada, no alcanzamos a comprender pues la profundidad y todo, por ejemplo, lo que el maestro Samael nos comparte en sus libros. Entonces, cuando llega la autoconciencia, empieza ese discernimiento, se abre la mente, se abre pues el corazón, uno está más sensible, puede captar de una forma distinta todo lo que uno va viviendo y tratar de darle un enfoque que nos ayude a nuestro crecimiento espiritual. El maestro Samael en uno de sus libros comenta
por ejemplo, en el caso de los niños, de los recién nacidos, ellos tienen ellos experimentan esa autoconciencia. Ustedes se pueden dar cuenta como pues un bebé, esa belleza que irradia, y que nosotros como adultos luego hasta los creemos como ingenuos, pero realmente los bebés pues se manifiestan tal cual son, y con la autoconciencia es como nosotros poco a poco vamos a ir logrando que nuestro real ser se vaya manifestando, así como sucede en el caso de los recién nacidos. Fíjate que acabas de tocar un tema bien importante, hablabas de la felicidad. Yo creo que muchos de los que llegamos a la gnosis, pues queremos ser felices, y no como para qué venimos, ¿no? Como para distracción, está el cine, está el circo, pero queremos ser felices. ¿Qué relación ustedes consideran que existe entre la felicidad y la autoconciencia? Hay una especie de liga, no sé si se han dado cuenta. Una felicidad, pueden existir momentos pasajeros en donde uno experimente dicha, en donde uno experimente gozo, pero la auténtica felicidad me parece que tiene íntima relación con la autoconciencia. No sé ustedes cómo lo ven, Yuli. Sí, a mí me parece precisamente importante notar esa diferencia, porque en el caso de cuando llegamos a estos estudios creemos que la felicidad es de cierta forma, ¿no? Generalmente con cosas externas somos felices, con eventos, algunos familiares, algunos personales, vamos notando que nos dan esos chispazos, esos momentos de felicidad, pero la autoconciencia nos da mucho más que felicidad. La autoconciencia nos da la paz inverencial de la que nos habla el maestro Samael. La paz nos ayuda a experimentar ese conocimiento profundo de lo que es la vida. Todos los eventos que se suceden cuando a través de la autoconciencia podemos verlos, nos damos cuenta que todo es hacia adentro, que todo es más profundo, que no se limita a soy feliz porque sucedió esto o porque alguien me dio esto. Y entonces nota uno esa gran diferencia, esa gran plenitud que nos da la autoconciencia y que hace justamente el conocimiento vivido, no es otra cosa. En mi experiencia es lo que yo noto, que sí hay que relacionar siempre y tener bien claro cuándo es un momento de felicidad, que obviamente pues, son gratos, pero no dejan de ser pasajeros y hasta externos, pero tener claro cuándo es la autoconciencia, o más bien dicho, a través de la autoconciencia, que es la paz inverencial de la que tanto nos habla el maestro Samael, con el conocimiento profundo que nos da la enseñanza. Fíjate que lo que comenta Yuli, entonces más o menos podemos empezar a concluir que un evento externo nos puede producir gozo, nos puede producir hasta cierta felicidad, pero el autoconocimiento te produce una paz inverencial y una felicidad duradera y permanente, porque ya no está cimentada en eventos externos, está cimentada en tu conocimiento de tus procesos psicológicos, subconscientes, inconscientes, infraconscientes, los vuelves conscientes y por lo tanto te comunicas con tu triada. Entonces ya no depende de un evento externo, ya no depende de que si hoy el día estuvo bonito, hoy me saqué la lotería, porque al rato no te la sacas y al rato te va mal, porque la vida es un vaivén, pero el estado interno, ese sí es decisión tuya. Entonces aquí hay una pregunta que yo les quiero hacer. Todos los que entramos a los estudios gnósticos, muchos de los que entramos a los estudios gnósticos nos hablan de facultades, ¿no? Nos hablan de la clarividencia, de la clareaudiencia, de la telepatía, de la intuición, de las salidas en astral, de recordar vidas pasadas, de tener facultades como para curar incluso a los demás, que son hasta facultades loables que uno quisiera tener para ayudar a los demás. Y sin embargo, en la gran mayoría de los casos, no nos las dan. Yo creo que muchos de los que estamos aquí llevamos más de 10 años, algunos más de 15, algunos incluso ya pasamos los 20, y de repente uno pide facultades, ¿no? Y no te las dan. Y el maestro Samael decía que a veces la divinidad
no nos da todo lo que ya nos hemos ganado producto de esas prácticas que ya hemos hecho por nuestro bien. ¿Por qué? ¿Por qué por nuestro bien? ¿Quién quiere participar en esto? Pues bueno, Max, está muy bien, Max. Bueno, yo pienso que esto va relacionado precisamente con el primer punto que se tocó, que es la autoconciencia. Todo lo que lo buscamos y bueno, en mi caso cuando yo ingresé a esos estudios, pues obviamente cuando recibimos los temas de las facultades, que veíamos lo que eran las vocalizaciones, los chakras, etcétera, pues obviamente fue así como mucha emoción recibir ese tema, porque uno se imagina mil cosas. Cuando vemos el de las salidas en astral, pues casi que se ve uno viajando, y la verdad es que la divinidad es tan misericordiosa que le da una oportunidad de tener ese tipo de experiencias. Pero llega un momento en que todo eso en algún momento se estanca, y pienso que es por la razón que estamos viendo ahorita, que es la falta de autoconciencia, de autoconocimiento interior. En el punto anterior veíamos que la autoconciencia nos da felicidad, pero también nos da algo muy importante, que es la libertad, porque la autoconciencia va más allá del bien y del mal, que lo menciona Manto Samael en varios de sus libros, ¿no? Nos libera de grilletes que tienen mucho que ver con la moral, que tiene que ver mucho con complejos de inferioridad principalmente, o de superioridad internos. Entonces, parte de ello tiene que ver con la falta de autoconocimiento, el que no se nos otorgue, porque de verdad que en el estado interior en el que nos encontramos, sin trabajo esotérico, pues haríamos un verdadero desastre con nuestra propia vida y con los de allá afuera, ¿no? Entonces, por ello es que todo tiene un límite, y como mencionaba Rafa, pues obviamente sí nos limitan, porque en lugar de que sea algo benéfico, pues va a ser dañino para nosotros. Por ejemplo, en tu caso, imagínate que te dieran la facultad de la clarividencia ya así, y haz de cuenta que tú llegas a tener ciertos residuos del ego del chisme. ¿Qué harías? No, pues ¿No? Entonces, ¿por qué no te lo dan? Pues hasta que seas perfectamente autoconsciente, entonces ya te lo dan, porque ya harías un uso adecuado. Sería tanto como darle una pistola a un niño. Entonces, es interesante que con estos temas de autoconciencia nosotros vayamos viendo que no, a veces no es ni siquiera que nos falte esfuerzo para que nos den cosas. A veces no es ni siquiera que nos hace falta que nos paremos de cabeza. A veces es importante que nos demos cuenta que nos falta sernos autoconscientes. Porque como dice la gnosis, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, el maestro interno llega, pero necesitas tú estar preparado. ¿Qué harías tú con todas esas cosas si todavía no eres consciente ni siquiera de ti mismo? Yo te quería preguntar, Max, todos en esos estudios queremos, también se nos habla mucho cuando llegamos, de que queremos eliminar el ego, ¿no? Sí. Y ya nos dimos cuenta, porque por lo menos llegamos con esa mística, diciendo, bueno, pues el ego es el bueno, ¿no? El ego es el malo, perdón. Sí. El ego es bueno, cada quien, ¿no? Casi nadie llega diciendo que el ego es el bueno, ¿no? El ego es el malo, la esencia es la buena, entonces hay que muere el ego, ¿no? Sí. Y de repente también, incluso el maestro Samael, en sus libros de introducción nos dice que agarremos un ego 3 meses, trabajemos duro en él, y así que vaya muriendo. Sinceramente, por lo menos en nuestro caso, ¿tú has muerto en ti mismo agarrándote egos cada 3 meses? ¿O qué crees que es lo que hace falta como ingrediente secreto para que empiece a morir el ego? Mira, yo lo digo en mi experiencia, llevo como 10 años aquí en estos estudios. Igual llegando te dicen, no, agárrate un ego cada 3 meses, ¿no? Y pues empecé así, pero llega un momento de frustración de no saber qué hacer, porque no solo te ataca, no, el ego no es uno solo, y no es así buena onda y te dice, no, pues como estás trabajando con el orgullo, los demás nos hacemos hacia atrás y te dejamos que solo trabajes con el orgullo. En esos 3 meses y día con día te atacan todos, o sea, todos los egos te van atacando. Y pues llevo 10 años, hagan la cuenta, y pues sería para que ya llevan eliminado algunos eguitos, ¿no? Y pues no, la verdad, yo creo que si sacamos cuentas no nos alcanzan 1, 2, 3, 10 vidas, no nos alcanzan para eliminar todos los egos. Si nos fuéramos de 1 por 3 meses. Lo que falta, yo veo que en sí el ego, bueno, siempre tenemos esos conceptos, ¿no? De bueno y malo. Pero al final, ¿qué es bueno y qué es malo? Si te quieren, por ejemplo, pongamos el caso, ahorita mencionaban un niño y un arma de fuego. Vámonos a implementar fuego. Si un niño ve una vela en su pastel de cumpleaños, ve una fogata, pues el fuego te atrapa. Y el niño mete la mano al fuego,
te quema. Eso digamos que es malo. Pero ya con eso el niño aprende que el fuego quema, que es útil, que sirve, pero lo quema y lo puede lastimar. Entonces, algo malo termina siendo algo positivo, algo evolutivo, porque ya aprendió. Siento que el ego, de muchas formas, trabaja así. No hay que endiosarlo, porque obviamente pues, nos mantiene en el error y nos mantiene en la vida como estamos, igual de frustrados. Pero la divinidad nos permite ver al ego para que aprendamos de él. Y no solo etiquetarlo como ego malo, maldito ego y así, sino más bien, pues nos lo pone vida con vida, vida con vida, para que ya aprendamos de él y sepamos, esto es lo que nos pinta el ego, y pues yo puedo aprender de esta forma de él. Pero para eso hace falta conocimiento de causa, conocimiento de uno mismo, y eso solo lo da la autoconciencia. Qué interesante. Entonces casi que podemos, y yo creo que no lo vamos a concluir, apenas este es un tema introductorio, no lo vamos a concluir en esta charla, pero entonces casi que nos estamos asomando a una gran realidad, que el ego no necesariamente es el malo, sino la esencia es la que es débil y es concupiscente en las emanaciones, como se dice, del obstinado, del ego, ¿verdad? Con todas sus cabezas de legión y todos los yoes que lo envuelven. Entonces, qué interesante, por eso sirven los temas de autoconciencia, para que no nos vayamos nada más con esa forma tan simplista de pensar ego bueno, ego malo, esencia buena, lo bueno y lo malo, porque esto va más allá de lo bueno y lo malo. Si nada más fuera de vencer al malo, pues ya la divinidad de su infinita misericordia tal vez ya no tuviéramos el ego. El ego cumple una misión movido por las fuerzas divinas, que es el que nos hagamos conscientes de nosotros mismos, entre otras cosas de nuestra debilidad ante las propias emanaciones del ego. Bueno, le quiero hacer una pregunta a Yuli, que nos ayudes, Yuli, para ir concretando lo que queremos hablar en esta charla introductoria. Bien sabemos que en las religiones se dice que el momento más sagrado pues es cuando se comparte el pan y el vino. También nosotros en los estudios gnósticos se nos habla mucho de la importancia del pan y el vino. Ya a estas alturas nos tenemos que ir dando cuenta que el pan representa la sabiduría, y la sabiduría no es otra cosa que la autoconciencia. Nadie puede ser sabio si no se conoce a sí mismo. Hay mucha gente hoy en día, grandes pensadores, entre comillas, que llegan a tener un dominio supuestamente del entorno social, económico y político hasta de un país. Sin embargo, no se conocen a sí mismos y entonces no terminan de ser unos simples merolicos intelectuales. El verdadero pan consiste en una sabiduría que tiene que empezar por autoconciencia, conocimiento de uno mismo. Pero el vino se refiere al cuidado de las energías sexuales. ¿Será importante, Julieta, que los que estudiamos la gnosis y queremos avanzar, seamos serios en la cuestión sexual? ¿Será posible, me pregunto yo, que lleguemos a alcanzar autoconciencia si estamos tirando nuestras energías sexuales? ¿Tú cómo piensas eso? Pues no pienso que sea importante, creo que es básico, creo que es medular. Creo que tenemos que estar bien conscientes y bien claros. El maestro Samael lo explica en todos sus libros de muchas formas, que el cuidado de la energía sexual es lo único que nos va a levantar. Del Edén salimos por el sexo y regresaremos por el sexo. Él nos lo ha dicho, repito, de varias formas. Y nosotros tenemos que tener bien claro que no podemos tener el uno sin el otro. Por algo vienen juntos, por algo en los rituales están siempre, es lo medular, ¿no? El pan y el vino van unidos porque no puede haber sabiduría. En alguna lectura del maestro Samael dice que hay que feminizar el cerebro. Y creo que obviamente entendemos todos a qué se refiere, ¿no? La energía sexual tiene que subir, tenemos que cuidarla. El vaso hermético es lo más preciado, es el mayor tesoro. Lo ha explicado el maestro Samael, diciendo que, con un ejemplo bastante claro, que a veces, yo recuerdo muy claro cómo las primeras veces que lo leía se me hacía fuerte
y hasta como exagerado, ¿no? Porque no tiene uno esa conciencia de lo que él está diciendo, que más valía tirar a su energía, se amarrara a una piedra de molino y se lanzara al mar, ¿no? ¿Por qué? Porque más vale que te mueras a que tires tu energía. Es la base de todo. No podemos tener autoconciencia, no podemos tener la capacidad de abrir mente, como el Maestro Jesús diría, vino nuevo, no de nuevo. No hay manera de que llegue la autoconciencia si no está alimentada por el vino de la sabiduría. Es lo que en experiencia propia y por lo que el Maestro Samael nos repite de muchas formas y hasta el cansancio en sus libros, que es uno de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces es medular, es básico. Porque incluso si se acuerdan, ¿alguien iba a contarlo? Mientras, ¿se acuerdan? Incluso el maestro Samael, ¿se acuerdan que siempre ha dicho que el que cuida sus energías sexuales inevitablemente despertará? ¿Por qué? Porque los átomos crísticos de altísimo voltaje que se empiezan a sublimar van ligados con el pan de la sabiduría. Es decir, la propia autoconciencia no puede impulsarse si no es a través del motor del cuidado de la energía sexual. Cleme, yo te iba a preguntar algo. En estos temas, ¿alguien más gusta un tecito? Estamos tomando tecito, cafecito, chocolate, porque pues ya es Navidad y Se antoja. se antoja. Pero yo, si alguien más gusta. Yo nada más quisiera como comentar un poco con la pregunta anterior. Yo me he dado cuenta que de los, como el principal justificante que se utiliza dentro de los estudios gnósticos, es decir, que no comprendemos, que es muy complicado, que es difícil y es fácil que ahí nos justifiquemos, nos quedemos y más bien echar la culpa al otro, ¿no? Y hasta al contrario, envidiar o a meterle el pie a quien realmente está tomando la enseñanza y está trabajando seriamente consigo mismo. Y yo he observado que la clave, efectivamente, como bien mencionó Julie, es con la energía sexual. Entonces, en la medida en que uno empieza a cuidar su energía sexual, es como se va abriendo esa mente, vamos comprendiendo. Es la única forma que tenemos para comprender y hasta poder compartir todas esas experiencias que vamos teniendo, poderlas cristalizar y entonces de esa forma con conciencia compartirlas y pues hacer ese gran tercer factor que sabemos que pues también es importante para nuestro trabajo esotérico, ¿no? Ese servir de forma consciente cada vez pues con esa disposición de seguir la voluntad del Padre. Entonces, siempre todo va a estar ligado a eso. Entonces, no es ningún justificante decir es complicado, es difícil. Quien realmente quiera tomar la enseñanza necesita comenzar con la energía sexual, cuidando y transmutando su energía. Gracias.